Luego de 18 años de democracia, en México hemos probado que puede haber un régimen más corrupto que una dictadura de partido corrupta. Una democracia corrupta, donde se ha democratizado, por así decirlo, la corrupción. No en vano la promesa de Andrés Manuel López Obrador de acabar con la corrupción es la que mayor entusiasmo causa en los electores. Pero luego se le pregunta a Andrés Manuel cómo la acabará y él recurre a la imagen de una escalera y dice que la sociedad se barrerá de arriba abajo. O traduce a idioma lato afirmando que si el presidente es honesto, será honesto el sistema entero. Pero ¿cómo? Se vuelve a preguntar cualquier elector sensato. ¿Cómo? ¿Cuál sería el método? ¿Cuál sería la praxis? Por eso he invitado esta noche a Irma Heréndida Sandoval, que de ganar Andrés Manuel la presidencia sería su secretaria de la Función Pública, es decir, la responsable directa y principal de acabar con la corrupción, a que nos explique el cómo se implementaría esa posible gesta histórica, acabar con la corrupción. Irma, buenas noches. Buenas noches, Sabina, un honor. Gracias por la invitación. Primera pregunta, ¿cómo? La pregunta de los 64,000, como bien decías. 64,000 millones de dólares. Exacto. Y muchos más que se van diariamente por este hoyo descendente, este pozo sin fondo que parece ser la corrupción en nuestro país. Andrés Manuel utiliza esa figura de las escaleras en términos descriptivos, pedagógicos, pero también muy profundos. Creo que la corrupción tiene que ser entendida como una estructura política. A ver, ¿el sistema es la corrupción o la corrupción es una herramienta del sistema? El sistema está imbuido en una corrupción estructural. El régimen político es un régimen caduco, corrupto y que vive de complicidad público-privada en términos de la corrupción estructural. Ahora dime cuál es la solución viable. Bueno, en primer lugar, la democratización y la participación ciudadana. Nosotros tenemos un proyecto muy específico que propondremos, que pondremos a la ciudadanía al llegar a la Secretaría de la Función Pública, que son normativas o leyes para dar garantías a los ciudadanos para que denuncien, para que participen. Todo lo que en otras entidades, en otros países, ha sido conocido como las leyes de los whistleblowers, los que suenan la alarma, ¿no? Los que dan... Los delatores. Los delatores protegidos ciudadanos, es decir, comprometidos con la O sea, la Función limpieza. Pública recibiría esas delaciones. No las tenemos. Y este es el mecanismo principal para acabar con la corrupción. Este es uno de los 3 ejes que te quiero comentar esta noche. La ciudadanía, pero la ciudadanía protegida. Bueno, el segundo eje es precisamente todo el tema de la sanción. La otra cara de la moneda de la corrupción, como sabes, es la impunidad. Así es. Entonces ya casi nos estamos acostumbrando un poco a la corrupción, pero lo que de veras nos hierve la sangre... Te cambio el verbo, ya nos acostumbramos hace rato. Lo que realmente nos hierve la sangre es ver que estamos señalándolo, estamos comprobándolo. La Auditoría Superior de la Federación acaba de encontrar, por ejemplo, 1,000 millones de pesos perdidos en el nuevo aeropuerto, con 7 auditorías. Es decir, la fiscalización ahí está, la transparencia ahí está, las instituciones de alguna u otra forma ahí están, pero no hay sanciones. ¿1,000 millones de pesos? Sí, en 7 auditorías que la Auditoría Superior de la Federación acaba de más descubrir. La estafa maestra. Exacto, más okay. súmale lo que vamos jalando. Entonces la impunidad. Entonces la impunidad, exactamente. Tenemos normativa, tenemos obligación de castigar y la Secretaría de la Función Pública, me parece, ha quedado corta en, digamos, esta obligación de castigo. No, ya te volviste política, se ha quedado corta. Y el tercer eje, precisamente en términos del futuro, es hacer un servicio a la sociedad a través de las nuevas tecnologías, pero de forma verdadera. O sea, las nuevas tecnologías de combate a la corrupción al servicio de la sociedad. Nosotros podemos quedarnos como un sistema, digamos, con sistemas operativos básicos, tenemos ya un Compranet, tenemos bases de datos que más o menos funcionan, pero que no han realmente empoderado a la ciudadanía, no han sido aplicadas o sea, a cabalidad. Que los ciudadanos puedan asomarse a qué está comprando el Estado.
Sí, compras en tiempo real. En tiempo En real. tiempo real, como se ha hecho, digamos, en Brasil, como se ha hecho en algunas otras sociedades del mundo, en el que las compras públicas tienen control social, por un lado, es decir, contralorías ciudadanas, cívicas, y por otro lado, tienen ejecuciones en tiempo ¿Y real a las través de nuevas licitaciones tecnologías. también? Las licitaciones también, de hecho, esa es una gran deuda también. Tenemos casi un 80% de adjudicaciones directas. El nivel de comparativa respecto a las licitaciones es ridículo, realmente. Las licitaciones no llegan ni al 17%, ni al 12%, de hecho, en los Todo lo últimos demás años. es Y todo adjudicación es directa. adjudicación directa. A veces se hace, digamos, el teatro de estas invitaciones restringidas a 3, pero está claro que es uno el que se va a llevar, digamos, la contratación, e invitan a 2 cuestiones ahí para Ahora, legitimar. de ganar Andrés Manuel López Obrador la presidencia, pues solo ganaría la presidencia, no ganaría el control de lo que sucede en los estados. ¿Qué pasa con la corrupción en los estados? Bueno, esta elección, que como sabes es histórica, también está jugándose algunas gubernaturas fundamentales para Pero combatir la corrupción. las que no gobernaría Morena, hay unas que no va a gobernar, es seguro. Claro. Bueno, ahí estamos apostando con toda convicción, con todo respeto al Sistema Nacional Anticorrupción, donde la Secretaría de la Función Pública tendrá un eje central, un rol central en, digamos, esta coordinación, donde trataremos de dar estas directrices de corrupción estructural, estas directrices de... Directrices, pero todavía no Claro, acción. sí, exacto, pero precisamente nos dice Andrés Manuel siempre a los miembros de su posible gabinete: lo más revolucionario que vamos a hacer es aplicar la norma, defender la Constitución y respetar los reglamentos. No vamos a hacer nada más, ni reformitis Nada más. De entrada. De Ahora, entrada, ¿qué lo ha pasa dicho con la muchas corrupción veces. del pasado inmediato? La estafa maestra. Sí, es lo que te digo. Yo creo que ¿Lo van a, el asunto de la lo impunidad... revisarías? Por supuesto, por supuesto. No hay, Andrés Manuel jamás ha puesto ninguna directriz en términos de cómo combatiremos la corrupción. Incluso O sea, no hay una amnistía hacia la corrupción hacia No, atrás. no, no. No, vamos a revisar todo. Vamos Todo. a revisar todo. De hecho, es ¿No una hay obligación. límite? No, es una obligación de la Secretaría de la Función Pública tener un cierre de expediente de cada uno de los casos, y todos estos casos que nos tienen, digamos, muy enojados como sociedad, de cuestiones que van en contra de la normatividad, porque no se trata de indagar y de pisar la privacidad de los políticos, incluso de nuestros gobernantes, sino de las denuncias que están dadas ahí por su rol como funcionarios Odebrecht. públicos. Odebrecht, en primer lugar, qué bueno que lo sacas. Ese es uno de los nombres que nunca se toca en los medios, que nunca se toca en los debates políticos, el de Emilio Lozoya. Aquí lo tratamos, No, yo lo sé, pero se esfuma. no, Da claro, igual. siempre se dicen los nombres fáciles, ¿no? Así Sobre es. todo, fíjate que de las mujeres corruptas está Rosario Robles, está el Bester Gordillo, está de X y Y mujeres, y a estos señores que tienen muy buenas conexiones con los candidatos actuales, en particular con Meade, no se le toca, pero O sea, Odebrecht a las y mujeres- Emilio a Lozoya las Austin va a ser investigado. ¿Tú ves una dimensión de género allí Yo sí veo en quienes por han supuesto. elegido como Los chivos los expiatorios? chivos expiatorios son siempre las mujeres. El Baester Rosario. Por ejemplo. Dices, Morena es el único partido que no miente, no roba, no traiciona. Ese es el lema de Morena. Lo sostienes. Sí, definitivamente. Bueno, Morena ha gobernado ya en la Ciudad de México varias delegaciones y los rumores son insistentes que ha existido la corrupción. Sí, ha habido las sanciones, los castigos y la convicción de no permitir impunidad en ningún caso. Y lo habrá. Es decir, como partido, si tenemos esos Pero sí principios... reconoces que en las delegaciones que ha gobernado Morena podría haber corrupción. Yo no metería la mano al fuego por nadie, incluyendo a las personalidades de Morena, excepto, digamos, nuestro futuro presidente de la República, que es Andrés Manuel López Obrador, Por y nadie. de ahí por nadie. Por nadie. Vamos a eso. Llamaste a René Bejarano igual, lo llamaste corrupto y traidor a la izquierda. Lo de traidor a la izquierda no viene a cuento, pero ahora está este hombre que tú dices corrupto en Morena. La pregunta de fondo es, ¿también hay que revisar a Bejarano? Te repito, yo no metería la mano al fuego por nadie. Hay una directriz de Andrés Manuel, incluso en asunto de conflictos de intereses, ¿no? de familiares, inclusive. Yo no metería las manos al fuego por nadie. Va a haber una convicción al 100% de no traicionar
la confianza que ya nos está dando la ciudadanía desde ahora en posicionarnos 20, 25 puntos arriba de todos los demás candidatos. El asunto con los actores políticos que se están uniendo, Sí. no solamente, digamos, Napoleón Urrutia, los experredistas, sino los el expanistas. equipo del Baester Fíjate, Gordillo. un ex funcionario de la Secretaría de la Función Pública, un ex secretario de la Secretaría de la Función Pública, está uniéndose directamente al equipo y al apoyo a Andrés Manuel López Obrador, y en todos los casos va a haber la misma directriz. Yo siempre he sostenido que nuestra Secretaría de la Función Pública, lamentablemente, a pesar de ser un producto institucional muy importante, muy acabado, muy genuino en términos de las necesidades que tenemos como país, siempre fue un trampolín político. Y cada secretario de la Función Pública que llegó se volvió presidente de su partido, se volvió embajador, se Déjame volvió contarte senador. del primer secretario de la Función Pública Sí. de la Democracia, Sí. Francisco Barrio. Barrio. Francisco Barrio, se dice, yo le pedí la verificación, no me dijo que no, pero no me dijo que sí. Yo creo que es así. Tenía los expedientes preparados de peces gordos, como había prometido el primer presidente elegido democráticamente en el México contemporáneo, Fox. De la alternancia, digamos. También estaba el caso Pemex Gate, la transferencia de dinero de Pemex a la campaña del que había sido candidato del PRI. Y el presidente Fox, tengo que decir supuestamente, para matizarlo, le pidió a su secretario de Función Pública que guardara los expedientes porque elegía el camino no de la ruptura, sino de la conciliación, de la negociación de las deudas de corrupción. ¿Te preocupa que un presidente, en el supuesto caso de que ganen ustedes, te pida eso, No, que no. Andrés Manuel te pida? ¿Sabes qué, Irma? Mejor vamos llevando la fiesta tranquila. En lo más mínimo, mi querida, en lo ¿Estás más segura? mínimo. Mira, no, en primer lugar no hay comparación, pero ni de nada, ni de lejos, entre Fox y Andrés Manuel López Obrador. ¿No te Absolutamente no son comparables los dos actores políticos, lo sabes bien, todos lo sabemos. Entonces no hay esa directriz. Andrés Manuel López Obrador, en mítines en público incluso, ha señalado frente a toda su gente, frente a todos los mexicanos, que tengo absoluta libertad para combatir la corrupción de la función pública, como tengamos pasaría que si- hacerlo para eliminarla. Eso sí nos da la directriz de eliminarla. ¿Qué pasaría si te lo pide? No, es una hipótesis falsa, no puedo contestar eso. Jamás me pediría una cosa de ese tipo. Vamos a empujar a fondo. Evidentemente vamos a estar trabajando en conjunto y te repito, vamos a utilizar la ley, la Constitución y el Sistema Nacional Anticorrupción. Eso que yo en lo personal como académica he sido muy crítica del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo le veo muchas fallas, muchos huecos todavía, pero aún con eso vamos a respetarlo, vamos a utilizarlo y vamos a empujar juntos para combatir la corrupción. a Irma fondo. Heréndida, buenas noches y para nuestros telespectadores, tengan buenos sueños.